Hola chicos, ahora vamos a hablar acerca de un recordatorio general de cómo va a hacerse todo lo de la circulación pulmonar. Hay algo muy importante que se llama relación ventilación-perfusión. Dicho de otra manera, ventilación-perfusión. Otra forma, ventilación se refiere a lo que va a llegar al alveolo y perfusión se va a referir principalmente al flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque vamos a ver ahorita un poco acerca a recordar un poco acerca de cómo se da la circulación pulmonar. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿se acuerdan que tenemos una circulación mayor y una circulación menor? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y bueno, esto va, la circulación mayor es de aquí al organismo y del organismo regresa. ¿Sí? Y bueno, la circulación menor va de aquí hacia mis pulmones y de mis pulmones regresa. ¿De acuerdo? Aquí hay que recordar que esto se da por medio de la arteria pulmonar. Y bueno, arteria pulmonar, por nomenclatura todo lo que sale del corazón son arterias y todo lo que entra son venas. Pero esta arteria, histológicamente hablando, en realidad es una vena o vaso de capacitancia. Es decir, tiene una capacidad de distensión. Y acá va a regresar la sangre por una vena pulmonar. Igual, por consenso, esta vena pulmonar en realidad histológicamente es una arteria y actúa como un vaso de capacitancia. Digo, de resistencia, un vaso de resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que actúa como una arteria. Además de que aquí esta vena pulmonar tiene sangre oxigenada y esta arteria pulmonar tiene sangre desoxigenada. A grandes rasgos es como se da su circulación menor. Pero ¿qué pasa? Recordarán que este sistema es un sistema de presiones. Y entonces yo tengo que la aurícula derecha tiene una presión, va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Eso qué quiere decir? Que la aurícula derecha, la presión de la aurícula derecha debe de ser una presión muy chiquita, de 2 a 8 milímetros de mercurio. Pero esta presión debe de ser más grande que la del ventrículo derecho, presión de ventrículo derecho. La presión del ventrículo derecho es de aproximadamente, tenemos dos fases, la sístole y la diástole, ¿de acuerdo? En sístole va a ser 25 milímetros de mercurio, pero en diástole es de 0 a 2 milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso pasa de la aurícula hacia el ventrículo, porque en realidad en diástole nosotros tenemos una presión mucho menor que la aurícula derecha. Después viene la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene una presión muy grande, pero tiene igual dos momentos, sístole y diástole. Y la arteria pulmonar, la presión de la arteria pulmonar va de 25 en sístole a 8 en diástole. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible pasar de este compartimento hacia la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, aquí se va a dar el alveolo, que ahorita lo voy a dibujar, y luego va a pasar de este sistema arterial a este sistema venoso. Y bueno, de este lado, la vena pulmonar tiene aproximadamente 7 milímetros de mercurio.
¿Se acuerdan cuando hablamos de capilares? Aquí esta arteria pulmonar se va a fraccionar en unos capilares y cada uno de estos capilares va a tener una presión de 7. Si por ejemplo esta arteria fuera 4 ramificaciones, 7 por 4, 28 milímetros de mercurio. Y eso quiere decir que la presión va a ser menor en esta arteria auricular izquierda, ¿de acuerdo? A la presión que se genera en los alvéolos se le va a llamar presión de encallamiento. Ahorita voy a dibujar un alvéolo, ¿de acuerdo? Esto no hay que perderlo de vista acerca de cómo van las presiones porque es muy importante. Aquí también actúan las fuerzas de Starling. Si no se las han aprendido ya es momento, chicos. Y bueno, yo voy a tener un alvéolo, ¿de acuerdo? Y aquí viene un vaso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Este vaso tiene su endotelio. Y aquí tenemos plagado de neumocitos. ¿Qué? Neumocitos tipo 1, porque acuérdense que el tipo 2 se encuentra más en la parte superior y son los productores del factor surfactante. ¿Y aquí qué va a venir? Esto es sangre. Viene una presión hidrostática del capilar. Esta presión hidrostática del capilar es de 7 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué creen? También tenemos una presión por las proteínas, porque no solamente viaja plasma, también viajan proteínas. Y la presión oncótica de este capilar, presión oncótica capilar, es de 28 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Pero no solamente está eso, tenemos una presión oncótica intersticial, aquí en el intersticio, que es de 14 milímetros de mercurio. Y una presión hidrostática intersticial, que aquí muy atentos porque es de menos 8 milímetros de mercurio. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo que la oncótica se opone al movimiento del agua, o sea, para que se quede aquí. Esta se opone al movimiento del agua, para que se quede aquí. Esta presión es para aquí, pero como es negativa, en realidad suma para el otro lado y esta presión es para ir hacia acá. Si nosotros hiciéramos la suma de las presiones, o sea, si hiciéramos la ley de Frank-Starling completa, nosotros veríamos que la presión neta de filtrado, aquí también, presión neta de filtrado sería igual a la presión coloidosmótica, esta, presión coloidosmótica o oncótica, presión hidrostática capilar menos presión hidrostática intersticial menos presión oncótica intersticial menos presión oncótica capilar. Esto es muy importante porque si yo despejo esta fórmula con los valores y acomodo los valores, ya saben, menos por menos es más, vendría siendo 7 más 14, menos por menos da más 8, menos 28. Simplificando, esto es 29 menos 28, me da un... Eso quiere decir que cada vez que llega esta presión a este sistema, 1 mililitro se queda en esta zona. ¿Y qué va a pasar con ese mililitro? Digo, un volumen se queda en esta zona. En este caso es 1 milímetro de mercurio, la presión de 1 milímetro de mercurio. Quiere decir que el agua se mueve hacia acá. ¿Qué va a pasar con esa agua? No se puede quedar ahí. Se va por el sistema linfático, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar muchísimo para saber por qué está pasando eso. Y bueno, ¿qué pasaría si falla el linfático? Hay una cosa que se llama edema pulmonar. ¿Qué pasaría si las presiones oncóticas se pierden? Bueno, edema pulmonar. ¿Qué pasa? Sobre todo si se pierde la oncótica del intersticio.
¿De qué otra forma habría una alteración? Bueno, acá nosotros sabemos que viene aurícula derecha. ¿Qué pasaría si hay una estenosis o un crecimiento o un problema de la aurícula izquierda? ¿Qué pasaría si hay un problema de la aurícula izquierda? Eso haría que este vaso se ocluyera o que la presión aumentara en este vaso y entonces el flujo ya no puede ir hacia acá. ¿Qué pasa? No hay flujo. ¿Y qué pasa? No hay intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa? Se tiene que ir más volumen hacia el linfático y como el linfático no tiene tanta capacidad, edema pulmonar. ¿De acuerdo? Y bueno, hay otra cosa que hay que ver, que quedó un poco incompleto la vez pasada, acerca de las zonas pulmonares. Y bueno, es que nosotros tenemos que saber que las zonas pulmonares son muy importantes. Eso es un pulmón, ¿no? Y les dicen que hay unas zonas que se llaman zonas de West. Y les explican que está la zona 1, la zona 2 y la zona 3 de West. ¿De acuerdo? Y les hacen el siguiente dibujito, así viene, exactamente así viene en sus libros. Viene un alveolo grande y poca perfusión. Viene un alveolo normal y una perfusión normal. Y viene un alveolo chiquitito y una gran circulación. Dicho de esta manera, lo que está diciendo aquí es que tengo mucha ventilación, pero perfusión no tengo. Aquí tengo una ventilación, perfusión buena, tengo ventilación y tengo una buena perfusión. Aquí tengo poca ventilación, una ventilación así chiquitita, pero tengo una gran perfusión. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Bueno, que aquí, en esta zona de West, normalmente es lo que dice que aquí va a tener mucho mejor aireación, pero poco flujo, y acá vamos a tener mucho flujo, pero poca aireación. ¿Qué es lo que pasa con estas zonas de West? Bueno, tenemos que decir que esta zona no existe. No existe de manera fisiológica. Esta zona es solamente cuando hay patología. ¿De acuerdo? Cuando hay enfermedad es cuando encontramos esta zona de West tipo 1. Lo que sí existe es la zona de West 2 y 3, donde nosotros vamos a ver que si nosotros vemos que aquí es la presión alveolar, esta sería la presión de la arteria, esta es la presión venosa. Ajá. ¿Cuál es mayor? Pues tengo una gran presión arteriolar, mayor que una presión arterial y mayor que una presión venosa. ¿Eso qué quiere decir? No hay flujo. Si yo me voy aquí, yo tendría una presión arterial buena, que sería mayor que una presión alveolar y sería menor que una presión venosa. Y acá yo tendría muy pobre presión alveolar, pero que tengo una presión arterial muy buena, una presión venosa buena y tengo una presión alveolar bastante pobre. Si nosotros nos queremos aprender esto de manera sencilla, pues vean, para aprendernos la zona de West, y así sabemos dónde está la presión alveolar mayor. ¿Qué es lo que más que tenemos que saber? Bueno, en realidad lo que más abunda en nuestro pulmón es la zona de West número 3, en la que tenemos una buena perfusión, pero muy poca ventilación. ¿Esto qué significa? Que aquí, ¿cuándo va a ser mayor la presión arterial que la presión alveolar? Bueno, cuando estemos en sístole. Pero cuando estemos en diástole, esto no se va a cumplir. Entonces esta zona de West es discontinua.
O sea que a veces se perfunde bien y a veces no se perfunde. En cambio aquí, ¿qué es lo que tengo? Se da en sístole y se da en diástole. ¿Por qué? Porque la presión que llega aquí al alveolo es muy pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que nos da una perfusión o una ventilación-perfusión continua. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que en realidad, como ya les dije que no existía la zona de West 2, nuestro pulmón tiene, esto corresponde al tercio superior y esta forma corresponde al tercio, a los 2 tercios inferiores. Y así es como se da realmente la circulación en su pulmón y cómo se da la ventilación-perfusión. Hasta ahí espero que no hayan tenido ninguna duda. Y con esto, lo único que me falta recalcar es que se acuerden que siempre que la arteria pulmonar es una vena, en realidad histológicamente hablando es un vaso de capacitancia y también maneja bajas presiones. Y en cambio la vena pulmonar, en realidad histológicamente hablando es una arteria, es un vaso de resistencia y maneja presiones altas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Con este video aclaratorio y un poco más esquemático de cómo se hace la ventilación, espero que no hayan quedado tantas dudas. Gracias, chicos.